¿Sabías que México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes? Contrario a lo que pudiera creerse, además de que muchos de estos embarazos no son deseados, nos dejan ver que hay niñas de entre 10 y 19 años de edad que se están convirtiendo en madres sin contar con apoyo familiar o proyectos de vida que les permitan salir adelante. Hoy en Diálogos en Confianza, prevención y atención del embarazo adolescente. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de la prevención y atención del embarazo en los adolescentes, porque el pasado 26 de septiembre se asignó como el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Y bueno, pues nos unimos a esta propuesta para informar, porque es muy importante que nuestros adolescentes estén informados. Lo vas a ver un poquito más adelante en las cápsulas que vamos a pasar, pero bueno, el índice de adolescentes que se embarazan ha aumentado en el transcurso de los años. Entonces, un poco la pregunta es ¿por qué está sucediendo esto y cómo ayudarlos? ¿Cuáles son las causas por las que este fenómeno está sucediendo del embarazo en adolescentes, pero sobre todo las consecuencias? ¿Qué pasa con estas niñas que están teniendo a su vez bebés? Porque son niñas, ¿no? Son chiquitas, son menores de edad, son adolescentes. Entonces, ¿qué está pasando con estas niñas, estas mujeres que están teniendo bebés? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cuáles son los riesgos que corren? ¿Cuáles son los cambios a los que se enfrentan, no solamente a nivel personal, sino a nivel social y sobre todo, pues, también a nivel de la familia? Todo lo que sucede dentro del seno familiar cuando un adolescente se embaraza. Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy, porque lo que queremos es prevenirlo. Lo que queremos es que estas niñas vivan la adolescencia que les toca vivir y no una maternidad pues antes de tiempo. Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros porque el programa va a estar muy interesante. Vamos a tener aquí vamos a atender todas las dudas que tú tengas y sobre todo acuérdate que este programa es para ti, así es que pues háblanos, platícanos tu historia. Sandy ya está listísima en las redes sociales, los teléfonos del canal ya están abiertos para que tú nos puedas llamar y podamos, por supuesto, atender todas las dudas que tú tengas. Y bueno, pues te pido que me acompañes a ver el siguiente reportaje para que un poquito nos empapemos de este tema. Acompáñame, por favor. Los datos arrojados por la última encuesta nacional de salud 2012 dejaron claro el incremento de adolescentes sexualmente activos, ya que del 15% que inició su actividad sexual en 2006 pasó a 23% en 2012. Siendo los 15.4 años la edad en que se da la primera relación sexual. Estas cifras no tendrían la misma trascendencia si el resultado no fuera que la tasa de embarazo aumentó también al pasar de 30 embarazos por cada 1,000 adolescentes en el 2006 a 37 por cada 1,000 en el 2012. Bueno, mira, yo siento que son dos factores, principalmente que los chavos de ahora, por estar en una moda, por entrar al ambiente y por la presión misma entre ellos, es como precisamente caen. La segunda razón, que viene siendo que no están informados. Yo creo que ha sido mucho la falta de los padres, la comunicación, el saberse queridos, el saberse respaldados. Yo creo que hay que fomentar mucho en los niños esa parte de valores, de que ellos se sientan protegidos, de que haya comunicación con los padres. Investigaciones de la Clínica de Adolescentes del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud identificaron que en sus aproximaciones el 85% de las mujeres menores de 18 años embarazadas no utilizaron ningún método anticonceptivo y sus parejas fueron aproximadamente 4 años mayores que ellas. Esta diferencia se observa en el mismo sentido en las edades de los padres.
Asimismo, los datos destacan que para reducir las conductas sexuales de riesgo es necesario proporcionar información clara y objetiva de sexualidad y formar a los adolescentes en habilidades que les permitan resistir las presiones que los llevan a ser sexualmente activos sin protección. Es muy conveniente hablarles de la sexualidad y de los métodos anticonceptivos porque actualmente la adolescencia empieza muy tempranamente a tener relaciones sexuales. Entonces, pues vamos a prevenir, pero desafortunadamente, aunque tengan la información, no la utilizan. Sí, creo que desde una edad escolar sí se les puede hablar, pero que también sea congruente con los ejemplos y el ambiente que ellos tienen a su alrededor. Claro que sí, es muy importante que desde las escuelas les estén informando para que ellos no estén de ojos cerrados, pero lo que sí creo que debe ser personas que estén muy capacitadas para que lo sepan informar, porque lo que yo he podido constatar o darme cuenta es que lejos de servirles, los está induciendo a andar haciendo esas prácticas mucho más a más temprana edad. El problema del embarazo en la adolescencia tiene implicaciones importantes en la salud pública, siendo una preocupación tanto desde el punto de vista médico como psicosocial. Por ello, la mejor prevención es que los jóvenes tengan una buena educación sexual desde el mismo seno de la familia. Es importante informar sobre los riesgos y complicaciones del embarazo en la adolescencia y todos los cambios que se producirán desde el momento en que la adolescente quede embarazada. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos va a servir mucho para este programa. Y bueno, el día de hoy está con nosotros Claudio Stern. Él es maestro y doctor en sociología por Washington University, con cursos de especialización en salud reproductiva en Londres. También es profesor e investigador del Colegio de México y es autor del libro El problema, y me pide que lo pongamos así entre comillas, el problema del embarazo en la adolescencia. Y un poquito más adelante nos explicará por qué, entre comillas, la palabra problema. Claudio, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla, gracias por estar aquí. También está con nosotros Josefina Lira Plasencia. Ella es ginecóloga, coordinadora de la Unidad de Investigación en Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud. Josefina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos, Cristi, a este programa tan importante y que ahora desafortunadamente estamos celebrando un año más de esta fecha que se ha colocado como la fecha ahora en septiembre del embarazo no planificado en adolescentes, que nos sirva de reflexión y ojalá podamos salir de aquí con alguna idea de cómo podemos resolver el problema. Sí, claro. El problema entre comillas, como dice Claudio. Ya veremos por qué dice Claudio que el problema entre comillas. Marisol Escudero también está con nosotros. Ella viene de Políticas Públicas del Grupo de Información en Reproducción elegida GIRE. Marisol, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación. Bienvenida, qué gusto que estés por aquí. Gracias. Para hablar de este tema tan importante. Y bueno, buenos días, Sandra, Hola, ¿cómo Cris. estás? Qué gusto muy tenerte bien, aquí muy también. buenos días a todos. Ya con muchos mensajes, ya tenemos comentarios, como el de Aida, quien nos dice en el Facebook: yo tengo 17 años y tengo un bebé. Su papá me dejó, pero afortunadamente hubo alguien que me apoyará. Les digo a todas las chicas que por favor se cuiden, no es fácil, o por lo menos que tengan algo seguro, y mientras no, hay que aprovechar lo que tus padres te dan, es lo que ella nos comenta de acuerdo a su experiencia. Y hablando de esto de los padres, en el Twitter, Julie nos dice: niños criando niños y abuelos manteniendo a los hijos y a los nietos. Así que pues sí, esto es lo que se puede ver o comentar como un problema, pero bueno, vamos a ver por qué nos dicen problema. Pues muy bien. Pues a mí me gustaría empezar, Claudio, preguntando que si en México es el primer lugar de embarazos en adolescentes, ¿qué va a pasar con toda esta población en el futuro? Yo creo que hay que aclarar un poco las cosas. Es el primero en América Latina, si no me equivoco, o entre los países de la OECD, Así es. que son países desarrollados, industrializados, todos, menos México y creo que Turquía, que está también entre esos países. Los países centroamericanos, incluso Cuba, Brasil, Argentina, tienen tasas de embarazo adolescente más elevadas que México. Entonces, en segundo lugar, el embarazo en adolescentes, la tasa de embarazos en adolescentes
venía descendiendo desde los años 70 hasta principios del 2010, no hay datos, fechas precisas, pero más o menos a partir de esta década o de la década pasada se incrementó un poco la tasa de embarazos adolescentes. Yo lo había previsto en alguno de mis artículos, en el libro que mencionaste, había yo previsto que si no se empataban un poco la parte cultural de la educación en sexualidad, de aceptación de la sexualidad adolescente por parte de la sociedad y de los padres, era probable que se incrementara el embarazo en adolescentes. ¿En qué sectores? En los sectores medios, donde menos se pensaba que se iba a incrementar. O sea, era mi razonamiento. En los sectores rurales y populares, las chicas están accediendo cada vez más a la secundaria, tienen mayor protección, está bajando, hasta donde los datos que yo tengo, la tasa de embarazo adolescente en el medio rural y en el medio urbano pobre, digamos, marginado. Pero en las clases medias, como toda esta contexto cultural de la sexualidad más activa, de la revolución sexual que hubo en Estados Unidos en los años 70, hay mucho más liberalidad por parte de los adolescentes y a veces de los padres, y se ejerce la sexualidad más temprano y con mayor frecuencia, pero no hay la educación en sexualidad. No le llamo educación sexual, después explico por qué. Educación en sexualidad desde la primaria, como cualquier otra actividad humana, como se educa para la alimentación. Oye, no comas tantas papitas, no hagas esto, no hagas lo otro. Con la sexualidad es lo mismo, nada más que sigue siendo tabú, ¿no? Claro. ¿Por qué problema, si me permites? Claro, por 2 favor. minutos más. Es que se ha definido como problema por muchas razones que no lo son. Es cierto, la doctora tiene datos mejores que yo, que los problemas de parto, embarazo, posparto, etcétera, se incrementan entre los adolescentes en comparación con mujeres de 30 a 34 años de edad. Con mujeres de 20 a 24 no estoy tan seguro, no sé si haya datos. ¿Pero por qué? El problema no es falta de información, lo dijeron varios de los entrevistados, es falta de educación en sexualidad. La información, incluso la información que se supone que es educación sexual, o sea, tienes que protegerte, hay anticonceptivos, etc., no es suficiente. Claro. Los adolescentes no saben lo que es la sexualidad. En una entrevista que yo hice, claro, en el medio rural, la chica no sabía lo que iba, no tenía idea de lo que eran las relaciones sexuales. El muchacho se la llevó, un muchacho igual de joven que ella o 2 años mayor que ella, y tuvieron relaciones sexuales. Ella no sabía, bueno, y claro, tenía la curiosidad por saber qué era, pero no tenía idea, Claro. imagínense. Nadie le había dicho nada, nadie lo había platicado, nadie le había explicado. Lo No mismo le tenía- pasa con la menstruación. Bueno, ¿cuántas chicas se asustan muchísimo porque de repente encuentran un sangrado en sus calzoncillos o en su vestido y no sabían lo que era, ¿no? Pero entonces lo de problema. Bueno, problemas porque son problemas muy diferentes. Por un lado, entre sectores sociales son problemas muy diferentes. Un embarazo de una chica en el medio rural a los 15 años no tiene nada que ver con un embarazo de una chica de clase media alta a los 15 años. Ni las causas ni las consecuencias. La chica de clase media alta no va a tener problemas de salud. Acudió a cuidado prenatal, tiene acceso a las clínicas y a los hospitales. En último caso, tiene acceso a interrumpir el embarazo, si no lo quiere. Y ahora creo que ya no necesita el consentimiento Así de es. los padres. Se acaba de cambiar la norma. La norma oficial mexicana, ahora en agosto. Hace unos meses todavía se requería el permiso de los padres, incluso para que les surtieran anticonceptivos en un hospital. Pero sí, los adolescentes lo que quieren es confidencialidad, Acceso, ¿no? acceso, pero acceso cálido, donde se sepa que otras personas relacionadas no lo van a saber, en fin, ¿no? Entonces son
ahí ya son problemas muy diferentes. La muchacha del medio rural no tiene acceso a clínicas, no tiene cuidado prenatal porque ni siquiera sabe. Si tiene un problema con el embarazo, una hemorragia, una preeclampsia o cualquier otro problema grave, cuando llega al hospital ya el problema se agravó o ella ya se murió. Claro. Por eso la mortalidad materna en adolescentes embarazadas es mayor que la mortalidad materna en otros grupos etarios. Claro, o sea, podríamos hablar que hay diferencias dependiendo de la clase en la que se encuentra la adolescente que lo está viviendo. De hecho, fíjate, Cristina, que es muy importante lo que está diciendo Claudio. Tenemos los datos de la ENADIT, que es una encuesta que se hace a nivel nacional. Se acaban de publicar los del año pasado, hace un par de meses o quizá un mes, donde nos hablan de que en el 2009 tuvimos una tasa de embarazo, lo que decía Claudio, de 69 embarazadas por 1000 adolescentes. Ahora tenemos 77 embarazos adolescentes por 1000 mujeres embarazadas. Y eso nos habla de que, como lo decía Claudio, venía bajando esa incidencia de embarazos en adolescentes. Ahora vemos que ha ido repuntando, ha ido teniendo pues este aumento importante, y la educación es vital. Yo nada más para ponerte un ejemplo puntual. En Suecia, en Europa, iniciaron con la educación sexual en 1950. 4 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, la tasa de embarazo en adolescentes en Suecia es de 6 embarazos por 1000. Y nosotros... No, ahorita nos cuentas nosotros. ¿Qué tal? Okay. Ahorita nos cuentas nosotros. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Bueno, ya estamos aquí y seguimos discutiendo sobre esto que tiene que ver con los adolescentes que se embarazan. Y bueno, nos quedamos, Josefina, platicando que decías cuál es la diferencia entre Suecia y México. Y México, fíjate, te comentaba que en Suecia iniciaron con la educación sexual en las escuelas en 1950. Nos llevan medio siglo en relación a esto. Y la tasa de embarazo en adolescentes en Suecia es de 6 embarazadas por 1000 adolescentes. 6 por 1000. 6 por 1000, cuando nosotros ahora tenemos 77 por 1000 aquí en nuestro país. Y eso nos habla de la diferencia en relación a educación, lo que decía Claudio. Los adolescentes van a despertar a esta situación sexual, claro que lo van a hacer. Nosotros tenemos una encuesta que hicimos en el Instituto Nacional de Perinatología, mujeres embarazadas menores de 16 años, donde les preguntamos en relación a su experiencia sexual en la primera relación. La gran mayoría nos dijeron que había sido una experiencia fabulosa, se la pasaron literalmente de lujo en la primera relación sexual, la disfrutaron mucho. Incluso nos decía la gran mayoría de estas 154 adolescentes entrevistadas que tenían conocimientos en relación a sexualidad, que los conocimientos que habían adquirido de planificación familiar eran buenos en general, pero todas llegaron embarazadas. Y entonces aquí creo que el contexto social tiene mucho que hablar, lo que decía Claudio, no es nada más informarlas, también esa información deben de hacerla suya, deben de practicarla y deben de realmente conocerla a profundidad. Porque ¿qué pasa con un adolescente que habla de sexualidad en su escuela, pero llega a la casa y percibe ese adolescente que en casa no se puede discutir ese tema, que los padres de familia no están muy de acuerdo en hablar del tema, y no tanto de acuerdo, sino que tal vez lo que está pasando es que el padre de familia en este país nuestro, donde la sexualidad es un tabú, el padre no sabe cómo abordar este tema, entonces el adolescente lo percibe como una actitud negativa y no lo discute en casa. Lo que comentabas, hay que llevar a los adolescentes a que lo hablen con un especialista, a que platiquen de este problema, a que resuelvan sus dudas, porque nosotros estamos generando en este momento una herramienta, una encuesta en adolescentes que llegan con nosotros en relación a su conocimiento de los métodos de planificación familiar, y nos estamos dando cuenta que no conocen los métodos de planificación familiar. O sea, pero digamos que la educación en México, así como en Suecia, ¿en qué año empezó? Uy, pues Claudio, ¿tú sabes esto? Creo que medio que empezó, entre comillas, quizá hará unos 5 o 6 años quizá. Donde, o sea, tenemos 5 o 6 años nada más en los que ha empezado a ver esto que llamamos la educación sexual, pero a ver, a mí me gustaría darle la palabra a Marisol. Marisol, ya sabe también. ¿Por qué entonces el aumento? O sea, si ya llevamos supuestamente 6 años con una educación también en las escuelas, ¿por qué ha habido aumento?
Claro, creo que era muy importante lo que platicaba Claudio, verlo desde una perspectiva también de justicia social. Qué es lo que sucede en cada uno de los estratos, quiénes están accediendo a efectivamente esta educación, en qué escuelas es en las que se está ofreciendo esta información a los adolescentes. También tiene o sea, ¿no se está ofreciendo en todas? No, está limitada porque, por ejemplo, cuando te vas en un ámbito rural, como ya comentaba Claudio, ¿quiénes son las adolescentes, quiénes son las niñas que efectivamente están accediendo no solo a esta información, sino a la escuela, por ejemplo? O también si efectivamente están accediendo a instituciones de salud, si en esas instituciones de salud tienen programas diseñados para adolescentes, o si efectivamente inclusive cuentan con los recursos necesarios para satisfacer la demanda de métodos anticonceptivos, ya no digas para adolescentes, también para la misma población adulta. Entonces estamos hablando también de un tema de acceso en general de la población. Claro que ahorita nos estamos concentrando en la adolescencia, en la niñez de México, pero también hay que tomar en cuenta desde un panorama más amplio cuál es el estado del acceso a servicios de salud sexuales y reproductivos integrales de la población en general. Muchas veces los mismos padres nunca han acudido a una consulta de salud sexual y reproductivo, no cuentan con la información y les estamos pidiendo que sea una información que repliquen con sus propios Claro, que hijos. fíjate que yo creo que ahí, ustedes me lo aclararán, pero yo creo que ahí es justamente una brecha importante, porque entonces también tiene que ver a veces con la familia cómo ve esto de que una mujer se embarace, si lo ve como positivo o negativo o si es hasta esperable, ya lo veremos, pero acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Ella es Fernanda. Nosotros este testimonio lo grabamos hace algunos meses, pero nos pareció interesante volverlo a pasar el día de hoy porque viene justamente al tema y estamos casi seguras que, bueno, pues Fernanda ya dio a luz a su bebé. Acompáñame a verlo. Me embaracé a los 15. Sí, tengo pareja. Tengo 19 años. Nosotros cuando empezamos a andar, que cuando tuvimos relaciones, nos cuidábamos. Llegó un determinado tiempo en el que optamos por no cuidarnos. Se nos hizo fácil a lo mejor no cuidarnos y sabernos, conocer lo que venía después de eso, pues se nos hacía muy fácil y pues ahora estamos dándonos cuenta que no. Sí tenía conocimiento de los métodos anticonceptivos. De mi parte, con mi familia yo sí hablaba mucho. Bueno, mis papás sí me hablan y yo sí sabía sobre los métodos. Yo siento que no es lo mismo con los métodos anticonceptivos que sin ellos. No se siente lo mismo. Él se ha hecho cargo de mi embarazo. Fue algo que no nos esperábamos y ella me lo dice de sorprendida. Pero pues no estaba ni triste ni feliz, como que no le caía el 20. Pues yo estaba feliz porque a pesar de todo es un bebé y lo espero con mucho gusto. El médico me dijo que por lo mismo de mi edad era difícil por mi cuerpo. Por la edad que ella tiene y por su peso es algo peligroso, pero hasta ahorita se ha evolucionado bien y gracias a Dios vamos bien. Mi familia al principio me regañó, pero después ya me apoyó. Yo cuando terminé la preparatoria yo la conocí a ella y al terminarlo fue cuando ella salió embarazada. El embarazo ha ido bien, no he tenido ninguna complicación. Pues sí ha madurado, pero no deja de ser una niña. Y pues por eso más que nada tengo que estar con ella y aguantar todos sus caprichos. No me deprimí. Sí, me siento feliz. Si quieren tener un hijo, pues lo pueden tener, pero sí es algo muy difícil y tienen que trabajar y dejar de darse gustos que uno tenía por dárselos a su bebé y a su pareja. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Josefina nos está comentando que sí, que efectivamente el bebé ya nació, que nació bien y que, bueno, comentábamos que tiene la ventaja de que está pues, su pareja a su lado, porque también es casi siempre lo que sucede, que las niñas o las mujeres se quedan solas, Claudia, se quedan solas enfrentando esto del embarazo en la adolescencia, ¿no? Yo les preguntaba antes de que viéramos esta cápsula un poquito qué pasa con esto que también culturalmente de repente es como esperable, o sea, esperan que la mujer se embarace, esperan que sea joven, esperan que se case joven, o sea, hemos visto en la investigación que hicimos aquí nosotros en Diálogos que, bueno, hay algunas colonias, hay algunos sectores de la población en general que sí lo esperan, que es algo que esperan que suceda. Y en la adolescencia, sí, bueno,
por un lado sí tenemos una cultura tradicional que en ciertos sectores de la población el embarazo a edades tempranas, 15, 16, 17 años, es algo esperable. Yo no sé si los abuelos o bisabuelos de ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, el 80% de las madres hace 50 años daban a luz antes de los 20 años. Y no había ningún problema de embarazo en la adolescencia, ni se hablaba de que hubiera un problema de embarazo en la adolescencia. La mamá de mi esposa, por ejemplo, tuvo su primer hijo a los 18 años, se embarazó a los 17 y luego tuvo otros 5. En fin, era lo que sucedía. Ahora, esta sociedad ha cambiado radicalmente. Es mucho más difícil, incluso en el medio rural, mantener 6 o 7 hijos. Claro. No se puede. ¿No? Entonces sí, la introducción de los métodos anticonceptivos en los años 50, 60, el programa de planificación, el programa de población que empezó con Echeverría, en fin, todo eso ha tenido muchas consecuencias positivas, por eso descendió la tasa de embarazo adolescente, que era de 130. En 1976 era de 130 por 1000. Bueno, ahora es la mitad. ¿Okay? Ha subido. Yo quisiera volver a dos cosas. ¿Sí? Sí, Suecia, dos cosas. Una, toda la sociedad se puso de acuerdo. Sector educativo, religión, padres de familia, pediatras, ginecólogos, etcétera. Hubo una campaña para que todos estuvieran de acuerdo y trabajaran en consonancia. ¿Sí? Entonces no es solo la escuela. Y el objetivo era reducir la tasa. Sí. Ese era el objetivo en Suecia. Y dar educación sexual. En Suecia se da educación en sexualidad desde los 4 años. Si la niña empieza a masturbarse, por ejemplo, y no sabe qué pasa y siente muy bonito, bueno, pues habla con los papás y los papás le dicen, oye, es totalmente natural, no te preocupes, sigue adelante, en fin, ¿no? De cualquier cosa se puede hablar. Un ejemplo, en Suecia, yo también consulté un estudio comparativo, las muchachas, digamos, a los 15 años, si tienen una pareja a la que quieren, más o menos estable, entre comillas, la familia le pone una recámara a la niña y la pareja va a la casa y pueden tener relaciones sexuales ahí en la casa, bien protegidos, porque ella lo quiere, ¿no? Porque ella lo elige. Puede que no se case, que después terminen, lo que sea, pero bueno, se acepta la sexualidad en la adolescencia. En nuestras clases medias sigue sin aceptarse. Entonces, ¿cómo van a hablar de eso? ¿Cómo van a hablar a los 14 años a una niña contándole, explicándole todo qué puede pasar, cómo puede decir que no, si no quiere tener las relaciones porque no se siente todavía capaz? Bueno, que aprenda a decir que no, que se empodere. ¿Sí? Claro. Aquí, híjole, sería dificilísimo escuchar, o sea, es lo ideal y espero que caminemos hacia allá, Claudio, pero en la sociedad mexicana lo que oyes es justo lo contrario. No quiero que suceda nadie adentro de mi casa, ¿no? Lo sacamos. A mí me gustaría leerles este testimonio, hablando de la comunicación en la familia, de cómo aprenden los jóvenes, los niños. Nos comparte Laura Díaz en el Facebook. Tengo una hija de 18 años, la tuve a los 16. En mi familia todos, primos, hermanos, tíos, padres, abuelos, a excepción de 3 que son menores que yo, tuvieron embarazos adolescentes. Es como una regla no escrita. Yo me di a la tarea de seguir mi vida, pude concluir mi escuela, gracias a Dios mi hija está estudiando, trabaja de acuerdo a su edad, y yo he vivido con el pavor de que se embarace como todas en mi familia. Los primos y primas de su edad comienzan a tener hijos y sé que se trata de una conducta aprendida en casa y que si yo no me hubiera puesto las pilas y hablado con mi hija, la historia ya se hubiese repetido nuevamente, aquí hablando de la comunicación. Y dice, tampoco quiero que se lea el mensaje de es lo peor que te pudiera pasar en la vida. Muchas veces así lo viví, le envié el mensaje incorrecto a mi hija como si ella fuera un error y no lo es, pero pienso que pudo vivir mejor y eso es algo con lo que viviré siempre. Y agradece mucho por este tipo de programas. Pero ¿qué nos pudieran decir de esto? Porque sí es cierto, tú comentabas de que en algunas familias se ve o se espera que tengan a los hijos jóvenes, pero en otras esto sí sucede recurrentemente. Porque si ya vimos que fue difícil para la madre o para la abuela,
¿Por qué se sigue repitiendo? De hecho, fíjate, nosotros también en el instituto, en la serie de mujeres que vemos mujeres embarazadas menores de 16 años, la más chica ha sido una niña de 9 años y hasta el día de ayer registramos a la paciente 9,800 de embarazadas menores de 16 años y te quiero decir que casi el 70% de estas niñas que van con nosotros a la clínica tienen un familiar o alguien de su contexto social embarazada durante la adolescencia. Esto Ahora, es algo... pero esta niña de 9 años, perdón que te interrumpa, Josefina, Ajá. pero ahí hay un abuso. No, ¿qué claro. pasó? De hecho, las niñas pequeñas, el grupo de edad que tenemos nosotros de 12, de 13 años hacia abajo, son niñas víctimas de abuso sexual. A lo que decía Claudio, es importante que las niñas conozcan decir, que sepan decir no a la relación sexual cuando no la quieren, pero también hay que hablarles de sexualidad, pero hay que hablarles también de abuso sexual, porque desafortunadamente ni siquiera lo hablamos, y el abuso sexual sabemos que se da de una manera muy frecuente en la familia y en el seno de esa familia que tiene esta adolescente, ¿no? Otra cosa que te quería comentar, Cristina, que me parece también muy importante, nosotros hicimos una investigación de campo en adolescentes de escuelas privadas y de escuelas públicas. Es más común que la mujer adolescente de la escuela pública tenga relaciones sexuales cuando la comparamos con la niña de la escuela privada. Y es una diferencia significativa, es un número abismalmente diferente el inicio de actividad sexual. Hemos identificado... ¿Hay diferencia también en edades? No, en edades no, ahorita no te lo puedo decir. O sea, sola en la frecuencia. En la actividad sexual es más común en las adolescentes que están en escuelas públicas. Sí, que tienen más relaciones sexuales, tienen más actividad sexual que las de escuelas privadas. Así es. Y, ¿por qué razón será eso? Pues no sé si algo tenga que ver con lo que decías de la justicia social o que quizá la mamá de una escuela privada tiene mayor acceso económico, mayor facilidad de llevar a la hija a que hable y discuta con un médico y el médico, o que lo discutan en casa y que la niña opte por no tener relaciones sexuales porque tiene quizá el conocimiento, porque también no es que en la adolescencia todas tienen que tener relaciones sexuales, es una decisión propia. Ahora, fíjate que nosotros también de estos 500 encuestados que hicimos en estas escuelas públicas y privadas, el 24% refirieron tener relaciones sexuales, el 60% utilizaron un método anticonceptivo y el 30% tuvieron sexo no coital. Esto es relaciones sexuales, orales, anales, y no tanto relaciones, las clásicas que decimos, el clásico coito. Entonces, obviamente esto lleva también a repercusiones de salud muy importantes, como infecciones de transmisión sexual. Claro, por supuesto. ¿Sí querías comentar algo más? Sí, yo quería comentar algo. Me parece muy importante que toquen el tema de las niñas embarazadas. Efectivamente, yo soy abogada y legalmente no se reconoce el consentimiento para tener relaciones sexuales dependiendo del estado de la legislación de cada entidad a menores de 14 o de 12 años. Oye, pero si en México se supone que somos adultos hasta los 18, mayores de 14 años sí pueden decidir. ¿Nos puedes responder ahorita regresando a este corte? Claro. Porque bueno, pues entonces, ¿de qué sirve que nombremos la mayoría de edad? Vámonos a un corte, en un momento regresamos. Sí. Ya estamos aquí de regreso. Estamos hablando de prevención y atención del embarazo en adolescentes. Y bueno, nos quedamos con Marisol comentando un tema. Por favor, adelante, Marisol. Sí, mira, lo que comentaba principalmente es que hay que entender que la sexualidad no necesariamente tiene algo que ver o está relacionado con el ejercicio de la ciudadanía. Esto es cuando cumplimos 18 años. El ejercicio de la sexualidad, la toma de la decisión de iniciar una vida sexual activa se puede tomar, en este caso lo estamos viendo en edades tan tempranas como 12, 13, 14 años, la adolescencia. Y en ese sentido, lo que sí es importante reconocer es que lamentablemente en México, y como comentaba ahorita la doctora, se están dando cada vez más frecuentemente casos de niñas, no necesariamente adolescentes, niñas de 10, 9 años, 11 años embarazadas, en donde es posible presumir que efectivamente fueron resultado de relaciones sexuales no consentidas. Te puedo decir que legalmente se les reconoce autonomía para ejercer relaciones sexuales a los adolescentes desde los 14, 12 años, pero
y por lo tanto se presume que todas aquellas niñas que estén embarazadas antes de los 14 años es muy probable que haya sido consecuencia de un abuso sexual. ¿Pero 14 o 12, dijiste? Es que depende la entidad. Hay entidades que establecen los 12 años y otras establecen los 14 años. Esto está establecido en los códigos penales de cada entidad. En este sentido es muy importante también considerar los derechos de las víctimas de violencia sexual, en este caso las niñas. Ellas, en cuanto son identificadas por alguna autoridad, deben ser llevadas a las instituciones de salud para que accedan a servicios de salud sexuales y reproductivos, los cuales incluyen desde acceso a retrovirales para evitar que hayan sido contagiadas de alguna infección de transmisión sexual, pero también para prevenir un embarazo no deseado. Lamentablemente, por el contexto en el que se dan este tipo de agresiones, como ya comentaba la doctora, que son a veces por los mismos familiares o personas cercanas al círculo familiar, pues es muy difícil que las niñas hablen o ya se dan cuenta los padres de que está sucediendo esta situación hasta que se les nota el embarazo. Sin embargo, si son llevadas inmediatamente, se les puede suministrar dentro de las primeras 72 horas una pastilla de anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo no deseado, pero también en casos de violencia sexual, las mujeres, niñas, adolescentes tienen derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo. Entonces esto es muy importante porque al final del día también es una cifra negra que existe actualmente en cuanto a cuántos estos embarazos son como estos testimonios, ¿no? Bueno, tenía mi pareja, tuve relaciones sexuales consentidas, pero también está este otro lado muy dramático del embarazo adolescente, en donde lamentablemente son niñas, son adolescentes que son víctimas de violencia sexual y que no están accediendo a estos servicios por una multiplicidad de factores. Claro, gracias. Sí, querías comentar algo. Sí, tenemos aquí llamadas del público, nos dice Jaime Milario, están centrándose en la educación sexual a las mujeres para que se cuiden de no embarazarse. Sin embargo, considero que al hombre es al que también hay que enseñarle, o al que hay que enseñarle, nos dice, a no embarazar a las mujeres desde temprana edad. Bueno, aquí en Diálogos pues, tratamos de hablar de ambos lados, ¿no? Claro, no es pero tiene razón, es importante darles educación a los dos. A ambas, a hombres y mujeres. Igor Peniche dice, efectivamente están teniendo educación sexual en las escuelas. Por supuesto que sí se les habla de ello, pero la cuestión es que el sexo en el ser humano es una actividad reproductiva, más no recreativa. Ello conlleva responsabilidades futuras y mientras no estés preparado para esas responsabilidades, pues no tienes derecho a ejercer esa actividad, es su opinión, y dice, se les hace creer que tienen derecho a ello, pero no es cierto, están abusando de un derecho de un tercero, y dice, en las mismas redes, medios de comunicación difunden, se están confundiendo, haciendo mal uso de ello, y dice que por toda esta confusión los jóvenes pues no se hacen responsables. Y Violeta Vera también nos dice, un papá con más educación se preocupa por darle más a los hijos, es por eso que los niños que acuden a las escuelas privadas tienen más información para ejercer su sexualidad que los que acuden a escuelas públicas, un poco refiriéndose a la labor de los padres, ¿no? No dejar todo a la escuela. Así como les enseñamos a manejar y hasta que aprenden se les suelta el carro, hay que enseñarles sexualidad antes de que tengan relaciones y hay que educarlos en valores. Y bueno, aquí ya un testimonio anónimo nos dice, fui adolescente embarazada, mi hija ya tiene 42 años, ella estudió en un colegio de monjas, en sus libros ya se hablaba del cuerpo del hombre y de la mujer. Pregunta, ¿esto no es educación sexual? Porque dice, bueno, esto hace muchos años, ¿no? ¿Y por qué mencionaron que no se hablaba de esto hasta hace apenas 5 años? 5 o 6 años, Claudio, ¿no? Nos estabas diciendo eso, sí. Sí, bueno, 2 o 3 cosas. Una, tú preguntabas, bueno, ¿y por qué si desde hace 5 años y realmente es desde hace más de 5 años? ¿No? O sea, los libros de texto tienen referencias a educación sexual desde hace 15 o 20 años, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que contienen? No contienen realmente educación en sexualidad. Entonces es no más es. bien lo que muestran son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, cómo se reproduce el óvulo, dónde se ubica el óvulo, etcétera, ¿Qué es un etcétera, embarazo, pero nada más? En segundo lugar, los maestros no reciben una capacitación especial para manejar esos temas. En la encuesta que yo hice, por lo menos la mitad de los maestros se negaba a hablar de esos temas en clase. Entonces saltaba incluso esa parte de educación biológica, se la saltaba por los tabús que tiene él, ¿no? Como decía el último compañero,
que muestra claramente una visión que yo llamaría conservadora. No tiene derecho a ejercer su sexualidad si no está preparado. Bueno, ¿qué es estar preparado? Claro. Si no tenemos esa educación sexual, etcétera, ¿no? Un poco también lo dicen desde la parte monetaria, ¿no, Claudio? O sea, si no puedes hacerle frente económicamente, independientemente a un bebé, entonces ¿por qué estás haciendo lo que se necesita para tenerlo? Sí, que se habla de responsabilidad. En el comentario de esta persona dice el tema de la responsabilidad, que abarca pues tantas cosas. Bueno, me robó la palabra en términos de que no habíamos hablado de los hombres. Claro que la educación sexual es tan importante para el hombre, para la mujer, para la mamá, el papá, los abuelos, para todos. Y déjame referir una cosa, ¿por qué no, digamos, no siguió bajando también la tasa de embarazos adolescentes? Yo trabajé hace más de 20 años mis investigaciones, mis encuestas. Hace 20 años, el CONAPO, lástima que no esté aquí un representante del CONAPO, tenía una serie de spots. Sí los invitamos, pero bueno, no pudieron acudir. Sí, yo lo tenía en cuenta. Una serie de spots que duraron meses, yo creo que 6 meses u 8 meses, hablando del embarazo en la adolescencia y de la protección hace 20 años, que era muy difícil hablar del condón públicamente, hasta que el arzobispo una vez se atrevió a mencionar el condón, entonces se abrió la palabra condón, ¿no? Pero no se podía usar la palabra condón. En segundo lugar, lo que ha hecho el sector público. En 1995, cuando el Programa Nacional de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud impulsó la prevención del embarazo en adolescentes y creó módulos de atención para los adolescentes en las clínicas de primer nivel y en los hospitales. Se multiplicaron hasta más de 200 en todo el país. Eran lugares donde accedían los adolescentes solos, en confidencialidad, para plantear sus dudas, sus problemas. ¿Y ya no existe? No, existe algo que yo no conozco bien. Hay pocas, ya no hay tantas como dice Claudio. ¿Pero por qué se quitaron? No se quitaron. No, las horizontalizaron. Exactamente. O sea, cuando cambió el régimen del PRI al PAN, parece que salía muy caro seguir reproduciendo estas clínicas, estos módulos. Entonces lo que hicieron es llamarlo, horizontalizar la atención a los adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que en todos los hospitales hay gente supuestamente preparada para atender a los adolescentes cuando tienen dudas, etc. Pero no hay un módulo específico donde ellos se sientan seguros y puedan ir de manera anónima. Que tenían sus fallas. Yo escribí un artículo, en el libro está un artículo, porque los horarios eran los mismos que de las escuelas, etcétera, etcétera, pero fueron muy efectivos. ¿Sí? Y eso ya no lo tenemos. Entonces voy a lo siguiente, también eso cambió entre el régimen priista de 1990-96, no tengo las cifras exactas, y los dos regímenes panistas, pues claro, hubo un retroceso en muchas de estas cosas, ¿no? Y no se ha vuelto a retomar. Oye, entonces nada más enfatizar, los medios de comunicación de masas, aquí estamos, son importantísimos. O sea, si CONAPO tuviera otra serie de spots durante 6 meses continuos, sobre la importancia de la educación sexual por parte de los padres y les diera instrumentos, o sea, este libro de sexualidad del gobierno del Distrito Federal, yo no lo conozco, no lo he podido conseguir. Sí, aquí nos los vinieron a presentar. Es muy bueno. Lo quiero conocer, pero supongo que es un avance considerable. Bueno, pues los padres deberían poder acceder a eso y también a pláticas. Y alguien como tú también, Karen, deberías de tener acceso a ese libro, pues si a eso te dedicas. Claro. Bueno, estoy un poco retirado. Y una última cosa, escuelas privadas y públicas. En las escuelas privadas, por lo menos en las que asistieron mis hijos y ahora mis nietas, hay sesiones de sexualidad aparte del currículum. Y reciben públicas, ¿no? Mucha información, no sé qué tanta educación, pero mucha información. En las escuelas públicas no hay
Claudia, necesitamos ir a un testimonio. Perdón, Bueno, sí. no, al contrario. Fíjense que quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula, que es complicaciones para el bebé de padres adolescentes. Vamos a ver cuáles son las complicaciones que estos bebés sufren. Acompaña. Cuando hablamos de un embarazo de adolescentes nos referimos fundamentalmente a la edad. En términos generales se considera la adolescencia hasta los 17 años, más o menos. Son varias las complicaciones. Desde bajo peso al nacer, es decir, menos de 2.500 gramos, hasta prematurez. Si comparamos con embarazos de mujeres que no son adolescentes, el riesgo aumenta 2 veces más para las mujeres adolescentes. También se infectan con mayor frecuencia, tienen infecciones severas con mayor frecuencia. También hay problemas en relación a la mortalidad. De cada 1,000 nacidos vivos, 62 niños, hijos de madre adolescente, se mueren. Entre los 16 a los 17 años, alrededor de 50 de cada 1,000 recién nacidos mueren. También tienen problemas con mayor frecuencia desde el punto de vista digestivo, gastrointestinales, tienen problemas desde el punto de vista metabólico, de algunos problemas del sodio, del calcio, etcétera, que pueden presentar con mayor frecuencia en estos niños. Así pues que sí, efectivamente es mucho mayor la incidencia de ciertas enfermedades o patologías en hijos de madres adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente es un organismo que es inmaduro todavía, que no está apto para procrear. Esa es una de los problemas que se pueden generar en esto. Fundamentalmente eso es. Y la otra es que al tratar de ocultar el embarazo, entonces no hay un adecuado control si es que se embarazan. Sería ideal que acudieran al médico para que tuvieran un control prenatal adecuado y que tuvieran una paternidad responsable. Bueno, pues es importante que veamos cuáles son las consecuencias, porque también esto de la información que estábamos comentando es importante para que todos tengan la información y una decisión mejor, ¿no? Ya me encuentro aquí en el público, que bueno, pues les doy la bienvenida, no se las di hace rato, pero bueno, cuando llegué por supuesto los saludé. Y bueno, aquí está conmigo Blanca y también está conmigo Fanny. Y bueno, vamos a ver cómo es que ellas viven esta situación. ¿Cómo estás, Blanca? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Qué edad tienes tú? 25 años. ¿Y estás embarazada? Sí. ¿Este es tu primer bebé? No, es el cuarto. El cuarto. ¿La primera vez que te embarazaste, qué edad tenías? 18 años. Okay. ¿Y cómo viviste esto de estar embarazada a partir de los 18, que bueno, pues está considerado como muy joven aquí en México? Pues es algo que nos sorprende, porque yo mi embarazo lo viví sola. Y pues tenía miedo, sentía que se me cerraban las puertas, pero pues tengo a mi niño conmigo. ¿Ahorita qué edad tiene tu niño? Tiene 7 años. 7 años. Sí. ¿Y alguien te había hablado sobre sexualidad? No, nunca me hablaron sobre la sexualidad, ni métodos anticonceptivos. ¿Fue tu primer novio? Sí. ¿Y con él qué edad tenía en ese momento? 19 años. ¿Y no se hizo cargo? No. ¿Qué sucedió cuando se enteró? Pues se espantó, no quiso tomar responsabilidad y pues se fue. ¿Y no se hace cargo hasta ahorita? No. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te apoyó? ¿Has tenido apoyo de alguien? Pues no, ha sido siempre estar sola yo con mi hijo nada más. ¿Cuántos hijos tienes actualmente? Voy con el cuarto. 4 hijos. Ajá, 4 hijos. Blanca, después de tener el primer, ¿ya no pensaste en acudir a una clínica para tomar anticonceptivos, para cuidarte, para prevenir un segundo, un tercero y ahora un cuarto embarazo? Pues sí, entré un poco más en lo que era la plática de la sexualidad y y cuidarme con, pues ahora sí que con los métodos, pero pues encontré una persona con la que yo viví bien, estuve bien, me empezó a apoyar y pues estoy hasta ahorita bien, pero con el paso del tiempo la responsabilidad empezó a crecer, los gastos y todo, y pues igual salió huyendo. No
no se hacía la idea de responsabilidad y de muchos gastos. ¿Tus tres últimos hijos son de él? Sí. Okay. Y bueno, actualmente te acercaste a BIFAC para que te apoyaran. Sí, ¿Cuánto tienes de embarazo? 8 meses. Estás a punto de tener. Estoy a punto. Ok, muchísimas gracias, Blanca. Nos vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, que vamos a platicar un momentito más con Fanny. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Le voy a platicar que mañana se va a hablar de culpas y placeres, para que no se pierda el tema, no se pierda el programa. Usted se ha sentido culpable por algo, hay una culpa que no lo deja vivir libremente, no lo deja vivir tranquilo. Se dice que la culpa nos hace saber o sentir que hemos violado, esto entre comillas, que hemos violado alguna regla o algo que tendríamos que buscar la forma de reparar esta acción. Entonces puede ser que nos tome toda una vida seguir en la búsqueda de liberarnos de esta culpa, y por el otro lado, bueno, tal vez estaríamos perdiéndonos de disfrutar de algo si nos pudiéramos librar de este sentimiento de culpa, de esta parte placentera de la vida. Vamos a analizar todo esto el día de mañana con ayuda de los especialistas y por supuesto con ayuda de su testimonio, así que comience a llamar si quiere participar el día de mañana. Vamos a ver ahora un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy sobre el embarazo adolescente. La tasa de embarazos en adolescentes venía descendiendo desde los años 70 hasta principios del 2010. A partir de esta década o de la década pasada se incrementó un poco la tasa de embarazos adolescentes. Toda esta contexto cultural de la sexualidad más activa, de la revolución sexual que hubo en Estados Unidos en los años 70, hay mucho más liberalidad por parte de los adolescentes y a veces de los padres, y se ejerce la sexualidad más temprano y con mayor frecuencia. Sí tenemos una cultura tradicional que en ciertos sectores de la población el embarazo a edades tempranas, 15, 16, 17 años, es algo esperable. Que las niñas conozcan decir, que sepan decir no a la relación sexual cuando no la quieren. También hay que hablarles de sexualidad, pero hay que hablarles también de abuso sexual. Y el abuso sexual sabemos que se da de una manera muy frecuente en la familia y en el seno de esa familia que tiene esta adolescente, ¿no? En la actividad sexual es más común en las adolescentes que están en escuelas públicas, sí, y que la niña opte por no tener relaciones sexuales porque tiene quizá el conocimiento, porque también no es que en la adolescencia todas tienen que tener relaciones sexuales, es una decisión propia. Yo creo que es por falta de información o de comunicación en la familia. Más que nada porque los jóvenes son como que muy rebeldes en tales etapas. Entonces hay un momento donde no tienen suficiente comunicación con sus padres. Pues yo creo que es por la inconsciencia de no pensar en lo que puede pasar después, ¿no? Porque muchas veces sí tienes relaciones, pero pues no sabes lo que viene después, un hijo, lo que es la responsabilidad que conlleva todo eso, ¿no? Es falta de interés y además de información. Creo que los medios de comunicación, en televisión la publicidad casi no es permitido que sean tan explícitos, entonces creo que sí, de cierta manera afecta muchísimo a los jóvenes, porque no hay cómo ni dónde puedan acudir ellos para saber esta información. Pues es que pues son chavos ¿no? Y quiero o no, pues tienen mucha inmadurez. Y aparte de la inmadurez también, pues que sus padres no hablen con ellos pues, sobre lo que puede ocurrir en un futuro, pues por un momentito de placer, pues es obvio que no están preparadas para eso. Bueno, pues es muy interesante escuchar todo lo que estos jóvenes nos dicen, ¿no? Tienen en muchos casos pues mucha razón. Y bueno, como te dije antes del corte, aquí tengo conmigo a Fanny. Fanny, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida, buenos días, gracias por estar aquí. Oye, ¿qué edad tienes tú? Tengo 16 años. ¿Y estás embarazada? Sí. ¿Es tu primer bebé? Sí, es el primero. ¿Y qué fue lo que sucedió, Fanny? ¿Nos quieres contar? Pues es que pues sí tuve un problema con un muchachillo, estuve embarazada, no me apoyaron mis papás, pero ya terminé aquí en BIFAC. Oye, ¿tú tuviste educación sexual? No, la verdad no tuve educación sexual. ¿Esta fue la primera vez que tuviste relaciones sexuales con alguien? No, no fue la primera.
¿Pero no sabías sobre cómo cuidarte, sobre los anticonceptivos, etcétera? Más o menos, sí sé como mal uso de los anticonceptivos. ¿A qué te refieres? Porque tomaba yo pastillas diarias, pero no me lo señalaba un médico. No, o sea, tú tomaste la decisión de tomarlas tú sola. Sí. ¿Y él se cuidaba? No. Él no se cuidaba. No. ¿Tú en algún momento lo platicaste con él? ¿Te dio miedo? ¿Qué crees que fue lo que pasó, Fanny? Sí se lo platiqué, pero pues no quiso hacerse responsable. Porque pues ya tenía familia y así. Y entonces pues no se quiso hacer responsable. ¿Y cuando llegaste con tu familia, te dijeron que no te iban a apoyar? No, la verdad no me quisieron apoyar, ni mis papás ni por parte de mamá. ¿Y entonces actualmente dónde vives? Ahorita yo estoy en el albergue. Estás ahí estás recibiendo toda la atención y los apoyos que necesitas. Sí, la verdad sí. También estás atendiéndote con un terapeuta para poder, pues, un poquito emocionalmente enfrentarte a esto que viene. Sí, te ponen una psicóloga. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? Tengo 7 meses. 7 meses. Ok, muchísimas gracias, Fanny. Gracias por tu comentario. 16 años, ¿no? Difícil. Y bueno, por aquí tengo a Paulina. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias. Y bueno, tú vienes justamente de BIFAC, que es el grupo que apoya a estas mamás adolescentes. Sí, nosotros en BIFAC, a través de 23 casas hogar que tenemos distribuidas en 22 estados de la República Mexicana, atendemos y capacitamos a las mujeres embarazadas para darles un desarrollo integral. Les damos desde alojamiento, alimentación, 5 comidas diarias balanceadas para su estado, ¿no? Les damos talleres de capacitación para que ellas puedan autoemplearse al salir. Les damos también atención médica y psicológica, que es muy importante ahorita, ¿no? Sobre todo en las chicas adolescentes, ¿no? Les damos también cursos para que ellas tengan un desarrollo humano y tengan conocimiento también posterior de cómo poderse cuidar y desempeñar después en su vida. ¿Les dan prevención? Sí. Sí, porque de repente pues podemos escuchar lo que escuchamos anteriormente de que pues es uno a los 17, pero es otro a los 18, otro a los 19. Sí, claro, también cómo puedan valorarse ellas mismas, ¿no? Y poder decir que no. ¿Dónde los pueden localizar ustedes? Nos pueden localizar a través de nuestra página de internet, no sé si está apareciendo, es www.bifac.org. Sí, está en pantalla. Tenemos una línea gratuita, nos pueden contactar en el 01800 01 BIFAC o 01800 01 84 322. Estamos también en redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube. Y cualquiera se puede acercar a ustedes. Sí. ¿Hay hombres que se acerquen a ustedes? Bueno, no, en realidad nuestro apoyo va dirigido a la mujer embarazada, ¿no? Todos se los ofrecemos sin costo para ellas, ¿no? Entonces, si se encuentran chicas en alguna situación de vulnerabilidad, no tienen apoyo familiar, no tienen apoyo económico, que con toda confianza nos contacten, estamos para ayudar. Muchísimas gracias, Paulina, gracias por estar aquí, qué importante saber que ustedes existen. Vamos con Sandy, que nos va a leer algunas llamadas, y voy a entrevistar un momentito más adelante a una mamá y a un chico, a ver cómo es que lo educan en educación sexual. Vamos con Sandy. Bien, pues Cristina, precisamente de lo que has dicho sobre la educación y la palabra educación que se ha mencionado tanto, pues abarca muchísimas cosas, abarca muchísimos estilos y sectores y, en fin, factores. Aquí nos dice Tania González, creo que falta mencionar que en las escuelas privadas, en particular las de monjas, no te dan educación sexual, sino que te hacen sentir culpable y satanizan las relaciones sexuales. Entonces, bueno, no es nada más informar, ¿no? O tal vez es una gran parte, pero pues aquí ella nos plantea su caso. También nos dice Margarita Velázquez. Ella dice que ella estuvo en una escuela de estas. Y bueno, y en particular, pues que satanizaban el tema y pues bueno, ¿cómo vas a hablar del tema? Y si sale el tema, pues es malo, ¿no? Entonces mejor no lo mencionas. Este tema de la sexualidad siempre ha sido un problema, sigue siendo un problema hablarlo aquí en México. Y bueno, podríamos también discutir mucho, y ahorita los especialistas están aquí haciendo comentarios, ya si entramos en el campo de la religión, pues también es otro factor importante a analizar. Margarita Velázquez nos dice, mis hijas estudiaron en una escuela europea, desde la primaria les dieron orientación sexual. Lo que me llamó mucho la atención es que los papás a partir de los 11 años les daban los anticonceptivos a sus hijos, así como el gobierno promueve las vacunas, debería proporcionar anticonceptivos a temprana edad, porque hoy en día los muchachos están muy acelerados. Pero en contraparte de esto, porque
hablando de que se les dan los anticonceptivos, Eduardo nos dice, trabajo en el gobierno y soy promotor de participación ciudadana. Tengo una hija de 16 años y me trae paquetes de condones que le regala el gobierno del Distrito Federal. Y dice que explícitamente dice el paquete cómo hacer el amor, pero dice, solo promueven el sexo por el sexo. Regalan condones con el sello del gobierno, pero ¿dónde está el manual que explique todo lo que conlleva iniciar la actividad sexual, todo lo que se debe conocer antes, la relación de pareja, los preámbulos, etcétera? Y dice, las relaciones sexuales y sobre todo los valores y principios, derechos y obligaciones y consecuencias. Pues todo esto entra dentro del término educación, ¿no? No es nada más darte el condón. Sí, aunque sí, ahorita que estabas comentándolo, Sandy, aquí Laura decía, sí, en el metro a veces se los regalan, ¿no? O sea, si hay alguna especie de campaña que están intentando hacer, pero por favor, Claudio, ¿algún comentario con lo que dijo Sandy? Sí, yo sí quisiera hacer un comentario. Perdón, adelante. Nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología, que sabemos que los chicos llegan diciéndonos que conocen los métodos anticonceptivos, pero los conocen, pero no saben cómo utilizarlos. Claro. Que es diferente. Nosotros es que no es lo mismo nada más dárselo, exacto, ¿no? sino es decirle cómo se pone un condón, dónde puedes equivocarte, cuándo sí, cuándo utilizar la píldora, cómo utilizarla. De hecho, nosotros tenemos en el instituto 3 fechas al año. La próxima la tenemos en diciembre, donde hacemos un curso taller de educación sexual y reproductiva para adolescentes. Es gratuito. Todos los chicos, los adolescentes pueden ir al hospital. Damos 4 temas que son muy importantes. Damos infecciones de transmisión sexual, que también quien tiene relaciones tiene que saber que puede ser una consecuencia. Damos un tema muy importante que son métodos de planificación familiar, violencia. También tratamos este tema de violencia y tratamos también el tema de educación para los padres, también para cuando nos acompañan los padres. Y al final rematamos, Cristi, con un taller práctico de cómo se pone un condón. Oye, entonces, ¿dónde encontramos toda esta información? Sí, lo tenemos ya en la página del instituto. Pueden entrar a www.inper.mx, creo, o en cualquier buscador ponen Instituto Nacional de Perinatología. Sí, ahorita lo tenemos justamente en pantalla. Perfecto. Y ahí nosotros en diciembre, la primera quincena de diciembre, antes de que los chicos salgan de vacaciones, tenemos este taller. Es en sábado, para que no haya excusa de que tengo exámenes, no puedo ir. Los padres pueden acompañarlos y entonces estamos haciendo este tipo de labor de educación. Otra cosa que también es muy importante que te quería comentar, en México no todos los adolescentes tienen relaciones sexuales. De los 22 millones de adolescentes que tenemos en el país, solo el 23% tienen relaciones. O sea, no son todos, como decía Claudio, no es un problema. El problema es que la mitad de las mujeres que tienen relaciones sexuales han reportado estar embarazadas. Claro. Ese es el problema. ¿La abstinencia es buena? Claro que la abstinencia es buena cuando el adolescente conoce por qué tiene que tener abstinencia. Claro. Y por eso nosotros en los talleres hablamos de las consecuencias de una sexualidad llevada sin responsabilidad y sin conocimiento de cuáles consecuencias a las cuales se pueden exponer. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues por acá tengo a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tienes tú? 14 años. Oye, Diego, tú estás escuchando ahorita que hemos estado hablando sobre los embarazos en adolescentes y sobre todo sobre la educación en la sexualidad. ¿Tú la has recibido, la educación? Sí, yo sí la he recibido desde que entré a la secundaria. ¿De qué manera la has recibido? Pues mi maestra la verdad sí me la explicaba muy bien con lo que venía en el libro y pues eso era todo. Oye, ¿tú crees que hay una diferencia entre niños y niñas? O sea, entre hombres y mujeres en cuanto a cómo se les explica o las cosas que se les dice y la responsabilidad que se les explica que tienen. Pues no, la verdad yo creo que debería ser, bueno, es parejo para todos. Pero debería de ser, ibas a decir, debería de ser parejo, pero ¿tú crees que sí hay una diferencia? Sí, porque le explican que es más responsabilidad tiene más culpa el hombre si sucede que la mujer. ¿Por qué te dicen eso? Porque así me lo manejaban en la escuela, bueno, así entendía yo. ¿Y tú qué crees? Que es responsabilidad de los dos. Pero te decían que era más culpa de los hombres. Sí, que porque era por lo general el que ponía la iniciativa. Ah, el que daba la iniciativa. Oye, en tu casa, Diego, ¿tú puedes platicar sobre sexualidad? Sí. ¿Con mis tus papás? Sí. ¿Libremente puedes hablar de eso? Sí, con mucha confianza, con libertad. Ok. Muchísimas gracias, sí. Diego. Gracias por contarnos tu historia.
Sí, Sandy, adelante. Aquí tengo un comentario que tal vez nos puede ayudar a sumar a lo que nos está diciendo. Nos dice Concepción, pienso que los adolescentes sí saben lo que hacen, pero creen que no se van a embarazar y ya que lo están, los que se dicen hombres para tener relaciones se les quita cuando saben que la novia salió embarazada y salen corriendo, sabiendo que la ley no los obliga a nada. El resultado es mujeres solas que tienen que mantener a sus hijos solas. Desde el punto de vista legal, Marisol, aquí ayúdanos, porque sí se puede hacer algo o Claro. es lo que... o en la práctica no se aplica lo que está escrito. ¿Qué pasa? Sí, legalmente existe la posibilidad de que se solicite el reconocimiento de la paternidad por parte del hombre para que asuma también las responsabilidades, sobre todo desde el ámbito económico, de la manutención de un hijo o una hija. Lo que sucede es que, bueno, muchas veces cuando estamos hablando de niñas o adolescentes embarazadas y por ejemplo, hablábamos de aquellas que no cuentan con el apoyo de los padres, entonces es muy difícil que aparte de que se tienen que hacer cargo, en estos casos solas de los embarazos, tienen que asumir la maternidad solas, aparte puedan acceder a servicios de asesoría legal, por ejemplo, ¿no? Entonces, que implica todavía otros costos en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, el transporte. Pero Marisol, bueno. tendría que hacer los papás de ese adolescente son los que tienen que hacer la demanda de esta paternidad. Tendría que tener un representante legal la menor por ser menor, dado que en cuanto a derechos civiles no es independiente, es cuando entra el tema de la incapacidad y por eso es que hay representantes legales, pero bueno. Es que ahí es como la confusión, ¿no? O sea, sí tienen derecho a decidir sobre su sexualidad, pero en el momento en el que tienen que acceder a la ley ya no tienen derecho y tienen que tener a los adultos al lado. Es como complicado, ¿no? Todo esto, pero ahorita nos los dices regresando, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Sí. Vamos ahora con las personas que desafortunadamente han desaparecido, como les presentamos todos los martes. Por favor, ayúdenos si tiene algún dato, alguna referencia que pueda aportar. Seguramente puede ser de muchísima utilidad. Ahí van a aparecer los teléfonos en pantalla a los cuales usted se puede comunicar. La primera fotografía es de Lorena Ivonne Segovia Morales, quien se extravió en calle de Jagua número 2 en la colonia Castillo Grande de la delegación Gustavo Amadero. Esto sucedió a principios de este año, el 26 de enero de 2015. Lorena Ivonne Segovia Morales. Vamos ahora a mostrarle otra segunda fotografía. No duden en comunicarse si reconoce algún rasgo, por favor. Y ella es Denise Pamela Camacho Nava, quien se extravió en Conalep 189, en la colonia San Francisco Culhuacán, en la delegación Coyoacán. Esto sucedió el 7 de septiembre de este año. Ahí estamos viendo la fotografía de Denise Pamela Camacho Nava. Vamos con una tercera fotografía, presten mucha atención. Ella es Belén Ismeray Checa Marrón, quien se extravió en la calle Andrés Quintana Roo número 310 de la colonia Merced y Alameda, esto en el municipio de Toluca, en el Estado de México. Belén se extravió desde el 17 de mayo de este año, para que vea bien su fotografía y si tiene alguna información, ahí puede usted ver los teléfonos en pantalla. Por último, le voy a mostrar la fotografía de África Camila Reyes Castro. Ella se perdió en Avenida Parque Nacional, que en la colonia Lomas de San Juan, Ixhuatepec, esto en el municipio de Tlanepantla del Estado de México. Esta chiquita, África Camila Reyes Castro, se extravió este mes, septiembre del 2015. Por favor, ayúdenos a que regrese con sus familiares, con sus seres queridos. Cualquier información suma. Muchísimas gracias por su atención en esta parte y vamos ahora a ver un testimonio del tema del día de hoy. Tengo 16 años y este es mi primer embarazo. Ahorita tengo ya 8 meses, pues me comentaron que va a ser niño. Tengo 31 años. Yo tuve a Karen a los 15 años y fue accidental. Sí, tenía novio y bueno, ahorita pues desde que supo que estaba embarazada como que dijo que sí se iba a hacer cargo, pero realmente no. Y ahorita el apoyo pues los tengo de mis papás, gracias a Dios.
y pues ahorita estoy saliendo adelante con esto. Sí sabía que existían los métodos anticonceptivos. No los usaba porque pues, no tenía cómo que comprarlas y aparte pues la ignorancia de uno mismo. Sí había escuchado sobre los métodos anticonceptivos. No solo llegué a usar una vez la pastilla del día siguiente. Mi familia nunca me habló de nada de eso. Era como un tema así como que de susto. Se me atrasó mucho mi periodo. Bueno, yo decía que a lo mejor era un poquito normal porque pues no soy ahora sí regular, pero pues ya después empezó más días a atrasarse y más días y fue del modo que me hice una prueba de embarazo y salió positivo. Pues no es fácil. Cuando uno tiene un hijo pequeño, pues no tienes ni la capacidad, no tienes la solvencia económica, no tienes ni idea ni cómo lo vas a mantener, cómo lo vas a cuidar. Entonces, verla a ella así también, bueno, ahorita ya en esta etapa es difícil y bueno, ahorita ella ya recibe mi apoyo, pues yo pasé por lo mismo, pero ya como que ella tiene un poquito ya más de apoyo y trato de ayudarla, que no se espante, a que pues le eche ganas. Me puse ahora sí muy nerviosa porque pues no sabía cómo decirles a mis papás, cómo lo iban a tomar y pues no sé, ese momento fue algo así muy, pues no sé, un momento como de desesperación porque no sabía ni para dónde hacerme ni qué hacer. Pensé que me iban a regañar o a decir otra cosa. Aparte, el ser papás chiquitos es una relación que nunca se va a dar porque no hay experiencia y lo primero que hace el papá es correr y dejarte como mamá soltera, que fue mi caso y ahora es el caso de ella. Pues me puse a pensar muchas cosas, dije, pues ahora ya no voy a poder salir, ya no voy a ver ahora sí a mis amigos como antes, ya tengo una responsabilidad, ya tengo que pensar ahora sí en alguien más, ya no soy yo ahora. Ya tengo a alguien por quien pensar. Yo a ella lo que le dije es que por el momento le voy a poner un puesto para que venda, se ayude económicamente porque yo no le voy a dar todo. Le digo, te voy a enseñar cómo cuidar a tu hijo, pero tú le vas a echar ganas y vas a trabajar para darle lo que él necesita. Yo no. Yo te voy a apoyar a ti, pero tú a él le tienes que dar lo que necesita. Pues ahorita lo estoy esperando con mucho amor y muy contenta. Yo les aconsejo que, bueno, si van a tener relaciones sexuales con su pareja, si los tienen, que se cuiden mucho, porque pues ahora sí a esta edad sí es algo muy difícil a tener un bebé. Bueno, pues muchísimas gracias a este testimonio. Quiero comentarles que ella también ya fue mamá y bueno, le agradecemos mucho que nos los haya platicado. Y es muy impresionante porque nos comenta que la mamá la tuvo a ella, la mamá que es la persona que estamos viendo en pantalla, nos dice que tuvo a esta niña Karen a los 15 años y ahora Karen embarazada también muy jovencita, ¿no? Entonces son como historias que se repiten. Así es. Que es muy impresionante verlos. Pero bueno, tenemos por acá a otras dos mamás, tenemos a Laura y tenemos a Leti. Y bueno, Laura es mamá de Diego. Sí. Que bueno, Laura, ¿tú cómo te acercas a él para hablar sobre la sexualidad? Porque sabemos que no es fácil. En México cuesta trabajo, se lo sabemos. Pues yo, bueno, para empezar yo tuve a Diego ya muy grande, ¿no? Del otro lado. Tenía yo 37 años. Uh-huh. Entonces ves las cosas diferente. Uh-huh. Entonces yo dije, no, él desde el principio, desde que era un bebé, siempre se le hablaba, por ejemplo, con los nombres correctos, ¿no? Tu pene, tus testículos. Siempre fue muy abierta la comunicación para que él conociera su cuerpo. Y bueno, ahora sí me he tocado con que, por ejemplo, pasamos en un centro de salud y le dan información, los libros traen información, y ahora que entró a la secundaria, pues la curiosidad se despertó, ¿no? Entonces, pues he encontrado condones, he encontrado películas, he encontrado muchas cosas que, bueno, yo empecé a espantarme originalmente y entonces me acerco a la escuela y me doy cuenta que en la escuela tienen mucha razón, o sea, esto no solo es información, ¿no? No es solo que le den el condón y que le digan cómo ponerlo, es también que tiene que haber la parte de la familia, la parte del apoyo y que le diga, te tienes que querer tú, pero también tienes que respetar y querer
a tus compañeras, a tus compañeros. Claro. Laura, ¿crees que ha habido un cambio en la educación que se le da a los niños, a los hombres? Porque la verdad es que todas las cápsulas que hemos visto... para niñas. Hablan de niñas y por supuesto de un niño que se fue, pero estoy diciendo niño a propósito porque también son adolescentes ellos. Sí, yo lo que he visto ahora en cambios generacionales es que antes, las niñas eran muy tímidas, eran muy inhibidas y los niños buscaban, pero ahora como que está invirtiéndose, ahora las niñas buscan y los niños se sienten inhibidos. Entonces yo siempre he tratado de decirle a mi hijo que esto es de dos. Claro. ¿No? Esto es de dos, que él no puede obligar, pero tampoco lo pueden obligar a él. Claro. Qué importante darle educación a los hombres, ¿no? Muy importante. No sé si han notado, pero venimos mamás de puros hombres. Fíjate. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Gracias, Laura. Y bueno, por acá, como les decía yo, tenemos a Leti. ¿Cómo estás, Leti? ¿Mamá de niño también? No, yo soy mamá de niña. Ok. Sí. ¿Y qué edad tiene tu hija? Mi niña acaba de cumplir 15 años. ¿Y sí, tú sí la has educado en la sexualidad? Sí, me he acercado con ella de manera de mujer, hablándole a ella, que se conozca desde que sus pechos, su cuerpo, decirle cuál es su valor de su cuerpo, de su persona en el área en donde está. He tratado de educarla en que se respete, que respete su cuerpo, en que dé a respetarse en general. ¿Ella tiene novio? Sí. Es una etapa que estoy ahorita procurando y ha sido un poco fuerte para mí. ¿Qué edad tiene el novio? Tiene un novio de 18 años. Ándale. Entonces para mí fue muy difícil afrontar esto, porque yo platico con ella. Yo tengo 42 años. ¿Y tu hija? Tiene 15. 15, sí, nos dijo que 15 y él 18. Y él tiene 18. Hablo mucho con ella y hablo con el joven también. Conviví con los dos, porque de alguna manera, pues la madurez de los jóvenes es diferente, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen juntos ellos? Tienen poquito, poquito. Pero ya la estás preparando por hay esto. Mucha inquietud. Ok, ¿y estarías preparada? Sí. Fíjate, hasta cómo se asustó. ¿Quién sabe si de repente estarías preparada? Es difícil, porque sí tengo mucho temor. Yo lo que observo como papás es que tenemos el miedo nos detiene y el miedo nos abstiene de que no hablemos directamente con nuestros hijos. Fíjate que te agradezco mucho tu espontaneidad, porque esto nos demuestra lo que realmente sucede. O sea, nosotros decimos que sí hablamos con los niños sobre sexualidad, que sí les damos información, que en la escuela les están dando la información, pero la verdad es que cuando les decimos, ¿y la tuya qué? No, la mía no, ¿no? Que a la mía no le pase, que la mía no tenga relaciones, que el mío no embarace o no se embarace con una niña, es más difícil, ¿no? Sí, lo que también estoy procurando es cambiar de alguna manera el hecho de que no es malo tener novio, no es malo que conozcas tu afecto emotivo o sexual. Claro que no es malo. No es malo. Pero lo importante es que lo cambies tú primero. Que lo cambies. Porque seguramente ella lo pensará diferente. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y que nos hayas compartido esto. Cristina, voy a leer. Perdón, quería nada más hacer un comentario en relación a lo que dijiste. Es el clásico, como el adolescente dice, a mí no me va a pasar, yo no me voy a embarazar. Y el clásico también en los papás, va a pasar en todo mundo, pero en mis hijas no. En mis hijas Entonces realmente tenemos que afrontar la situación actual. Tenemos una, ya lo decía Claudio, una liberación, estamos conociendo mucha información en relación a sexualidad. El internet es un arma impresionante que sabemos que no toda la información que está ahí es una información adecuada, pero los padres lo que tienen que hacer es hablarlo con los hijos. Por ahí empieza la verdadera educación, porque no nada más es situación del gobierno ni de las escuelas, es de la sociedad, de los médicos, de los padres de familia y por supuesto de los medios de comunicación. Yo te preguntaría, ¿crees que estamos como dejando solos, o Claudio, tú también, estamos dejando solos a nuestros adolescentes, los tres por favor? Sí. Porque de repente es, ok, ahí está la información, los papás se están informando, hay educación, ¿no? Como dicen ustedes entre comillas,
pero como que la aventamos. ¿no? Así es, está la pelota ahí, a ver quién le da la primera patada, y los padres dicen, pues en la escuela dicen los papás dicen el gobierno, los médicos decimos las leyes. Entonces yo creo que es una cuestión de responsabilidad de toda la sociedad. Los padres tienen que tener su parte de responsabilidad. Por supuesto, los adolescentes que conozcan los médicos, las escuelas, y yo creo que una vez que podamos hacer nuestra toda esta información, ya decíamos en Suecia es siglos de diferencia con nosotros. Claro, ya pero como Suecia es en este planeta, así es que podemos llegar ahí, por así favor. Así Mira, es. Cris, lo que Oye, nos dice... y otra duda que tengo es, ¿y cuántos de estos embarazos en adolescentes llegan a término? Pues nosotros, la experiencia que tenemos de mujeres menores de 16 años, tenemos un control prenatal muy riguroso, incluso yo te puedo decir que les va perfecto. Les va muy bien, no tienen problema. Hemos hecho comparaciones con mujeres mayores de 35 años embarazadas, con mujeres de 20 a 24 años embarazadas, y realmente a las adolescentes les va muy bien cuando tienen un buen control prenatal. Ya en un hospital donde tenemos todo el conocimiento, toda la experiencia. Y la gran mayoría llegan a término, Cristina, la gran mayoría a los bebés les va muy bien, pero no es lo mismo el Instituto Nacional de Perinatología que Oaxaca, Guerrero, Chalco, los lugares donde pues no tienen acceso temprano, que es un problema que tenemos realmente nosotros. Nos llegan las embarazadas ya muy adelantadas y muchas de las complicaciones ya no las podemos resolver. Claro. Entonces aquí el mensaje sería que si hay algún adolescente por ahí que nos esté escuchando embarazada, pues acuda al Instituto Nacional de Perinatología para que pueda ingresar a nuestra clínica, y pues vuelvo a darles la oferta, la facilidad de que pues acudan a estos foros que nosotros tenemos, a estos talleres tanto para adolescentes como para los padres. Claro, por supuesto. Ahorita los retomo a ustedes, pero por aquí tenemos a Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí compartiendo sobre este tema que es muy importante. Claro, y tú te dedicas justamente a trabajar con adolescentes y a darles justamente orientación sexual. Sí, yo soy psicóloga y además soy sexóloga educadora por el Instituto Mexicano de Sexología, y también soy la maestra o la orientadora de una preparatoria en el Estado de México. Entonces estoy como en los dos ámbitos, en el ámbito privado, en donde me invitan o la gente va y acude a mis talleres, llevan a sus chavos y chavas, y pues también estoy en una escuela pública en el Estado de México. Y ahí quisiera comentar algo. Es bien importante lo que decía Claudio, de que todos debemos de estar de acuerdo, porque mencionaban hace rato, es que las privadas encontramos esta diferencia con las públicas. Si llevan a una institución privada, decían hace rato en los testimonios, europea, en donde está de acuerdo el papá, la mamá o quienes estén inscribiendo a ese niño, pues se van a dar esos cursos de manera extracurricular. Claro. Pero nuestro sistema de todo, ya la cuestión de la escuela pública no siempre es fácil ese asunto. Yo como Hay muchos papás que están en contra, ¿verdad? Algunos se podrán oponer tal vez, pero no te lo dirán. Otros lo que dirán es esto, justamente, es cuestión de la escuela. Por ejemplo, en mi caso, yo soy la sexóloga de la prepa, y es así como que, wow, ¿no? Ya se solucionó el problema, y no es así, porque tenemos que trabajar todos y todas juntas. Tenemos que entrarle, y sí, todos tenemos que hacer nuestro trabajo. El gobierno tiene que entrarle con sus políticas públicas. Los hospitales allá, Estado de México es otra cosa. Mis chicas adolescentes que están embarazadas actualmente, por ejemplo, algunas están en el asunto hasta de la negación y llegan ya pariendo o ya avanzado el embarazo y con problemas de salud anteriores. Entonces, tenemos que entrarle todos y todas juntos y juntas a este tema, porque no solamente nos toca a la escuela, no solamente a las instituciones de salud, es a todos, también papá y mamá. Y también otra cosa que decían, yo me he topado porque también trabajo con padres y madres sobre el tema, que dicen, es que ahí está el internet, es que ahí está la información, ahí háganse bolas, ¿no? Claro, es un poco lo que decíamos, es una trampa, ¿no? Entonces yo lo que les digo, involúcrate. Entonces, mejor siéntate con tu hijo o tu hija, vétete a un buscador y empiecen a hacer ahí el análisis. Oye, ¿qué onda con nuestros valores? ¿Qué onda con nuestra familia? Y sobre todo a los chavos y las chavas, y desde niños y niñas, proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué calidad de vida le quieres dar a tu hijo o hija? ¿En qué escuelas quieres que estudie? ¿Cuáles son las condiciones? Todo, y sabes qué, como dices tú, proyecto de vida y hablar con hombres y mujeres, eso con también los quiero dos. hablar. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Nancy, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso hablando el día de hoy del embarazo adolescente y de la manera de prevenirlo y de cómo abordarlo también. Bueno, pues el próximo martes, tema también muy importante, muy interesante, la importancia del vínculo en la adopción. ¿Usted cree que este vínculo se da desde el momento en el que nace un bebé y conoce a su mamá o a su papá? ¿O cómo se va desarrollando este vínculo? ¿Qué papel juegan las expectativas de los padres, lo que pensamos que van a ser nuestros hijos, lo que va a ser de ellos, lo que esperamos de ellos? Todo esto es muy importante para que se logre este vínculo que a la larga pues es el que nos mantiene unidos entre padres e hijos. De verdad puede haber niños, entre comillas, que no se dejan querer. A veces escuchamos esto, es que no se deja querer o no expresamos o no expresa este amor hacia nosotros o nosotros hacia ellos. Todo esto el próximo miércoles, no se lo pierda, y si usted quiere participar, llame en este momento para el tema de la importancia del vínculo en la adopción. Vamos a ver ahora un resumen de lo que hemos dicho el día de hoy y también vamos a presentarle una cápsula al respecto. Hay que entender que la sexualidad no necesariamente tiene algo que ver o está relacionado con el ejercicio de la ciudadanía. Esto es cuando cumplimos 18 años. Cada vez más frecuentemente casos de niñas, no necesariamente adolescentes, niñas de 10, 9 años, 11 años embarazadas. Es posible presumir que efectivamente fueron resultado de relaciones sexuales no consentidas. Legalmente se les reconoce autonomía para ejercer relaciones sexuales a los adolescentes desde los 14, 12 años. Los libros de texto tienen referencias a educación sexual desde hace 15 o 20 años. ¿Qué es lo que contienen? No contienen realmente educación en sexualidad. Lo que muestran son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Los maestros no reciben una capacitación especial para manejar esos temas. Que los chicos llegan diciéndonos que conocen los métodos anticonceptivos, pero los conocen pero no saben cómo utilizarlos. Claro. Que es diferente. Infecciones de transmisión sexual, que también quien tiene relaciones tiene que saber que eso puede ser una consecuencia. De los 22 millones de adolescentes que tenemos en el país, solo el 23% tienen relaciones. O sea, no son todos, como decía Claudio, no es un problema. El problema es que la mitad de las mujeres que tienen relaciones sexuales han reportado estar embarazadas. Claro que la abstinencia es buena cuando el adolescente conoce por qué tiene que tener abstinencia. La llamada Unidad de Investigación en Medicina del Adolescente es un concepto que se generó aquí en el Instituto Nacional de Perinatología en el año 1998. Los adolescentes en general y las adolescentes están en una edad donde siempre hubo un vacío en cuanto a su atención médica. Los pediatras solamente llegaban hasta cierto punto de su edad y los ginecobstetras llegábamos hasta otro, y siempre estuvo un vacío y siempre múltiples especialistas no sabían realmente cuáles eran los lineamientos adecuados para ellos. Inicialmente la clínica del adolescente se fue dirigiendo más hacia embarazo no deseado. De ahí parten los servicios de planificación familiar, servicios de psicología, servicios de atención ginecológica, que es una situación que se deben de atender y que, como les digo, es una etapa de vacío importante, y es en base a eso que se generó la necesidad de crear un servicio como este. Inicialmente no había una definición en cuanto a lo que es un adolescente. De inicio se aceptaban pacientes de 19 años en adelante, 17 años hacia abajo, digamos, pero recientemente los lineamientos son que pacientes embarazadas menores de 16 años son aquellas a quienes debemos de atender en la clínica del adolescente, aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. También atendemos padecimientos ginecológicos como tumoraciones, situaciones de sangrado uterino anormal, situaciones de afecciones psicológicas, abuso sexual, violencia familiar. Son todos esos temas los cuales la clínica va dirigida. El instituto tiene una política, como todo el Instituto Nacional de Salud, conforme a su nivel socioeconómico, es como se obtienen las cuotas de recuperación. Sin embargo, la mayoría de estas pacientes habitualmente tienen niveles de cuotas de recuperación bajos por la situación en la que están pasando. La clínica de adolescente vino a formar un parteaguas en la atención ginecobstétrica en México. Desafortunadamente, el embarazo en el adolescente es un problema vigente y no hemos visto unas cifras de disminución. Las políticas de planificación familiar muy dirigidas hacia los adolescentes, creo que en esa parte hemos fallado. En México las cifras de embarazo en el adolescente van desde un 15 hasta un 22%. Es decir, 1 de cada 5 embarazadas que llega a los hospitales es adolescente. El reconocer que los adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos, el acceso a los servicios de planificación familiar sin tener que pasar
por el consentimiento de los padres. No nada más que conozcan, porque el 70% de los adolescentes conocen que existen métodos de planificación familiar. Muchos de ellos, el 60%, los utilizan en su primera relación sexual. Sin embargo, en esta encuesta nacional de salud que se generó en el año 2012, la mitad de las adolescentes reconocieron haber estado embarazadas. Entonces, son cifras muy graves, son cifras que debemos tener en cuenta y considerar para facilitar el acceso a estos servicios de anticoncepción y de información que los adolescentes tienen derecho. Si estamos dando educación sexual en las escuelas, probablemente no estemos hablando de estos temas en familia. Probablemente sea una de las condiciones de las cuales debemos los padres de familia tomar conciencia y no ocultar esta situación y hablar de la sexualidad como un tema de salud, no un tema oculto, no un tema escondido. Claro, qué importante, ¿no? Un tema de salud y también de placer. Y de tantos aspectos, nos dice Sony Voice en el Twitter, el embarazo adolescente es cuestión de carencia emocional, comunicativa, educativa, responsabilidad social y mediática. Y tenemos muchos comentarios, bueno, ahorita sigo leyendo los del Twitter, pero unas preguntas así que necesitan ayuda de los especialistas. Verónica Zamora tiene otro comentario que es: los adolescentes buscan el amor familiar que no sienten y por eso buscan relaciones para tener a la pareja, cuando ya antes en los libros de texto ya había educación. Yo pienso que ha fallado la educación en los padres en este sentido, ¿no? Habla de familia. Y dice que ella no está de acuerdo que se escolarice la sexualidad desde el kinder, porque para ello tendría, dice, yo creo que tendría relaciones sexuales a más tempranas edades. La información debe de incluir varios aspectos. Nos dice Laura Calderón, una cosa es el embarazo y la educación sexual, otra es el parto, otra la maternidad. Los adolescentes en México son las generadoras o los generadores número 1 de hogares pobres, porque se quedan como madres solteras y por tal motivo tienen que salir a trabajar descuidando a estos niños que crecen con muchos problemas. Dice, claro que hay sus excepciones. A ver, ahorita sigues leyendo nada más. Yo quiero preguntar, es que lo de eso que dice ahí, que ella, si hay educación, hay mayor posibilidad de que se embarace, ¿eso es real o es mentira, Claudia? De la educación en el kinder menciona. Por Lo que pasa eso, es que no sé pues, qué se esté imaginando que se que le van a decir, pero a mayor educación hay menor embarazo, O que sea, es en importante. México, en México no conozco encuestas que lo hayan Puntualizado. investigado a fondo, pero sí hay estudios en Estados Unidos, en España y en Europa, porque había la duda, se está incentivando las relaciones sexuales si se les da educación sexual, y es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, es bien importante puede ser que lo sepamos. tengan más relaciones sexuales, pero menos consentidas, con cuidado, protegidas, menos embarazos, etcétera. Y aquí muy importante, a ver, Marisol, ayúdanos con Lorena, que nos dice, tengo un adolescente de 16 años, la situación es que acaba de embarazar a una chica de 22, pero ella ya tenía otra hija, por lo que no sabemos cómo hablar con él. Si le llegamos a hablar de ello en ocasiones, incluso le damos, dice que ya hablaban de relaciones sexuales antes, le dábamos condones, pero apenas ahora salió con la sorpresa. De hecho, ya no quiso estudiar, se metió a trabajar para hacerse responsable, pero yo opino, dice la mamá, que es muy grande para él. Y sí, aquí estamos hablando de que ella es mayor de edad y él es menor. Dice que le gustaría recibir alguna orientación. ¿Qué le dirías a esta familia? Pues mira, legalmente no sé cuántos años tenga el chico, pero 16. Sí, ya es adolescente y no estaríamos hablando de una relación sexual ilegal, aunque ella sea mayor de edad, porque se le reconocería a él como que pudo otorgar el consentimiento. Ya 16 años tienen un grado de desarrollo físico y psicológico en donde los adolescentes entienden qué es lo que está sucediendo cuando consiente una relación sexual. Entonces, a nivel legal no habría ningún tipo de responsabilidad de ella por haber estado con él, digamos, de mantener esta relación. Eso es importante que nos lo aclares, porque a lo mejor pensando que es menor de edad nos hubiéramos imaginado otra cosa. Sí, es que eso es lo que socialmente creemos. Sí, Claudia, adelante. Hace 20 años que yo estudié esto, la diferencia de edades en la población mexicana entre la mujer y el hombre casados era de 5 años en promedio. Entonces, 7 años, pues no es realmente para pensar que hay abuso sexual en el caso de una muchacha de 16 años. No, él es de 16 y ella de 22. Ah, ella de 22. Ella de 22. Bueno, aquí sí es al revés, pero bueno,
Mientras sean consentidas, mientras sean con protección, etcétera. Es yo que no veo sabes que, ningún Claudio, problema. ahí es donde entra la duda que yo les decía hace rato, que tiene que ver con que en México somos adultos hasta los 18. Entonces, claro, una mamá... Legalmente. Claro, legalmente. Entonces, una mamá que de repente su hijo de 16 le dice, estoy teniendo relaciones sexuales con una mujer de 22, No, y se considera embarazó. que es ilegal. Que abusaron de Que él. abusaron de él. Sí, no, es muy importante lo que comentas porque es una gran diferencia. Cuando cumplimos 18 años, efectivamente, legalmente, empezamos a ser ciudadanos. Esto es, tenemos el pleno derecho a ejercer nuestros derechos civiles, políticos y patrimoniales, ¿no? Lo que sucede es que somos ciudadanos, pero nunca dejamos de ser personas. Somos personas desde el momento en que nacimos para efectos legales. Y en ese sentido todos tenemos una protección a derechos, son los famosos derechos humanos, que están reconocidos en la Constitución, en instrumentos internacionales. Y en ese sentido, independientemente de que tú seas menor de 18 años y sigas teniendo una tutoría legal por parte de tus padres o un representante legal que inclusive pudiera llegar a ser el Estado si no tienes padres, eso no significa que no tengas derechos. Y en este sentido estamos hablando del ejercicio de derechos reproductivos, del ejercicio de la sexualidad, que son derechos que se deben tomar en un ámbito de intimidad. Esto es, que solo las personas para quienes tienen efectos o consecuencias, en cuyo proyecto de vida tienen efectos o consecuencias, son quienes tienen que tomar esas decisiones. A ver, Marisol, y entonces en este caso que nos dice que ella ya está embarazada, entonces él, aunque sea menor de edad ante la ley y no tenga, no puede ejercer sus derechos civiles, sí tiene que hacerse responsable de ese hijo. Claro, sí tendría responsabilidades al ser reconocido como padre del hijo. Lo que sucede es que, por ejemplo, en dado caso que se iniciara un proceso legal, los padres o los representantes legales que existían en el momento tendrían que acudir para acompañarlo. Ah, ok. Sí, como Eso se es como dice, muy importante. dar la cara, ¿no? ¿Tienes alguna otra? Sí, nos Sandy, dice por aquí favor. Berta Galvez, soy profesora jubilada y aún las madres de familia se mostraban sorprendidas de quedar embarazadas. Creo que la mujer piensa que no puede embarazarse. Hay que cambiar el contexto cultural y hacer entender a las mujeres que si tienen relaciones sexuales sí pueden quedar embarazadas, aunque sea su primera vez, que se Sí. mencionaba sobre todo en el adolescente que creen que nunca les va a pasar. Que no nos va a ¿No? suceder. Es lo mismo que decíamos de las mamás creen que a su hijo o a su hija nunca les va a pasar, que les va a pasar a otros, ¿no? Y entonces las encuestas de que somos los primeros, en algunas encuestas, quién sabe de dónde sale, ¿no? Pero oigan, a mí me gustaría poner, ya estamos casi al final del programa, pero ¿cuál es la situación actual con respecto al aborto inducido en adolescentes? No tengo datos recientes y además los datos son muy engañosos porque es muy difícil que se declare un aborto. ¿Sí? Sabemos por estudios cualitativos, o sea, por entrevistas en profundidad, que muchas muchachas, si llegan a encuestarlas, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud o en cualquier otra, pues no contestan que abortaron. Esto es mucho más común en las clases medias que en las clases bajas, por llamarlas de algún modo, ¿no? O sea, ¿en la clase media es más común el aborto? No sabemos, Ah. pero cuando yo hice este estudio entrevisté también a 2 doctores que reciben adolescentes menores de edad de clase media y media alta. Y él, cuando le pregunté sobre el aborto, casi se ríe y me dice, mira, la mitad de las muchachas de la prepa tal vienen porque quieren abortar y piden consejo para abortar. Entonces, lo que decía yo al principio, hay un hiato, un abismo entre la parte cultural y lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Claro. Hay como 2 Méxicos o 3 o 4, claro. Ahora, también hay una diferencia gigantesca, aquí la doctora es la que puede hablar de eso, entre quienes acuden a una interrupción del embarazo. Dejemos de hablar de aborto. Aborto es una palabra tabú como para aceptarla. Si decimos interrupción del embarazo, por lo menos suena mucho menos agresivo. Claro. Y esto debería también tener oídos la iglesia para escucharlo, ¿no? Por la pastilla del día siguiente. En la clase media y media alta, los abortos son limpios, acuden a un lugar adecuado,
Las consecuencias, por lo menos de salud física, son mínimas, de salud mental pueden durar toda la vida. La culpa, que van a hablar en otro programa, puede estar ahí por muchos años, ¿sí? En cambio, en los sectores pobres, cuando hay la intención de no tener al hijo y se recurre a un aborto, son abortos clandestinos en malas condiciones de higiene, y ahí sí surgen muchos problemas de salud. Claro. Marisol, tú dices que tú sí tienes algunas... Sí, complementando lo que acaba de comentar el doctor, es muy importante también dar la información de que estos servicios de salud, como ya comentaban, cuando se hacen en clínicas que tienen los conocimientos, con la tecnología, se tiene acceso a ellos, son totalmente seguros, y en ese sentido hay un programa de interrupción legal del embarazo hasta la 12ª semana, que es legal en el Distrito Federal. Hay clínicas especializadas para ello. Entonces, es muy importante que se tenga esta información. Si estamos hablando de embarazos en adolescentes, en niñas que no son deseados, hay la posibilidad de que si se encuentran dentro de este marco legal, puedan acudir a solicitar estos servicios de manera segura en el DF. En el Distrito Federal. Sí. Y nada más rapidísimo, claro, respecto de las cifras, en el programa del Distrito Federal es muy interesante ver que son las menos, respecto de todas las áreas, las que acuden, que son adolescentes menores de 18 años. Son menos del 5%. En su mayoría son mujeres de más de 18 años y en su mayoría también que se identifican como pertenecientes a la religión católica y que también ya tienen estudios universitarios o de licenciatura o por lo menos de preparatoria. Son las que más. Quiero dar un dato. Tenemos dato. Un minuto, por favor. En el mundo, la tasa de aborto es de 20 abortos por 1,000 mujeres. En México es de 38 abortos por 1,000 mujeres. Las adolescentes son las menos porque se dan cuenta que están embarazadas ya cuando están muy adelantadas. Claro. Entonces, ese es un problema tremendo. Claro, y ese es un tema que también tendríamos que tocar en este programa. Pues bueno, quiero darles las gracias a los tres por haber estado aquí, por supuesto a Sandra, a ustedes, a nuestro público que siempre está aquí y que bueno, por supuesto gracias a ustedes este programa es posible. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui, te veo la próxima semana aquí en este programa en Diálogos en Confianza. ¿No hay un minuto? No.